Buen día, hermanos. Me da gusto poder saludarles en este domingo y pues espero que todos estén bien en sus casas, disfrutando de salud, del cuidado del Señor, gozándose en Él. Y bueno, les invito en esta mañana a leer una porción de la Escritura en el libro de Proverbios 3, del 1 al 12. Dice de la siguiente manera este pasaje, estos versículos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Les invito a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por darnos tu palabra, por haberla dejado escrita para que sea nuestra guía, nuestro consuelo, nuestra fortaleza, y a través de ella nos estés guiando. Rogamos en esta mañana que tu Espíritu Santo trabaje con toda libertad en el corazón de cada uno de nosotros para recibirla, para escucharla, y también nos des de tu gracia para ponerla en práctica. Bendice pues a cada uno de mis hermanos en sus respectivos casas o lugares donde estén escuchando este mensaje, y danos de tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Proverbios es un libro, o es una parte de la Escritura muy práctica, y creo que es un libro que debemos de estar leyendo continuamente y meditando en lo que nos dice en ella. En esta ocasión el título de esta predicación se llama Los consejos de un padre a su hijo. Vamos a ver 6 consejos que Dios nos da a través de este pasaje que hemos leído. Pero les decía que el libro de Proverbios, al principio en el capítulo 1, habla del propósito o las cosas que Dios quiere lograr en aquellos que los leen. Empieza el capítulo 1 diciendo los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y luego viene, ¿para qué son? Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces veamos qué consejos nos da el Señor aquí en este pasaje. El primer consejo que Dios nos da aquí dice en los primeros 2 versículos. ¿Y cómo se refiere Dios a nosotros? Hijo mío. Si nosotros hemos recibido a Cristo, hemos sido engendrados por Dios a través de su Espíritu Santo, y Él es nuestro Padre, y Él nos ama, y desea lo mejor para nosotros, y nos dice aquí, hijo mío, no te olvides de mi ley.
y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. ¿Qué padre hay que no desee lo mejor para sus hijos? ¿Qué padre hay que no quiera que a sus hijos les vaya bien en la vida, que sean exitosos, que todas las cosas les salgan bien? Creo que en general la mayoría queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Si bien pudiera ser que algunos padres no hayamos cumplido o no estemos cumpliendo con la parte que nos corresponde en esta responsabilidad por a lo mejor no ser claros, no tener el entendimiento suficiente, no estar tomando en cuenta a Dios, pero aún humanamente hablando, deseamos lo mejor para nuestros hijos. ¿Y cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Por ejemplo, allá en Mateo 7 nos habla que si nosotros siendo malos deseamos dar lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no deseará lo mejor para nosotros? Y es que Él nos ama. Él nos ama con un amor que yo creo que lo vamos a entender hasta que estemos con Él. Allá aquel texto de Juan 3:16 nos habla del infinito amor que Dios tiene por el hombre, y más cuando venimos a ser sus hijos. Allá dice, porque de tal manera, de tal forma, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se ha manifestado en darnos lo mejor de Él, en darnos a su Hijo Jesucristo. En este amor Dios ha querido darnos por escrito su palabra y en ella manifestarnos de forma detallada y precisa cómo debemos vivir mientras estemos en este mundo. Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de su palabra, porque en ella está escrito lo que Él quiere que sepamos y lo que Él quiere que hagamos en tanto estemos en este mundo. Por eso su interés en decirnos, no te olvides de mi ley. En primer lugar, debemos conocer la palabra y para ello debemos leerla, memorizarla, estudiarla, meditarla, ya que en ella tenemos el consejo y la recomendación de nuestro Padre, nuestro Dios. Por eso también allá en el pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomio, Dios insta e instaba al pueblo judío a que enseñaran esto a sus hijos. Allá en Deuteronomio 6, del 6 al 9, viene hablando de esto y nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué mandamiento tan importante nos da el Señor aquí? Ahora bien, un asunto de este mandamiento o de este consejo que Dios nos da es, pues, no olvidarnos de la ley, pero la otra, y tenerla presente a través de estas, lo que decíamos de leerla, memorizarla, meditarla, guardarla en nuestro corazón. Pero la otra, el otro punto, dice allí en el versículo, y tu corazón guarde mis mandamientos. Guardarlos no solamente significa tenerlos en nuestra mente, sino y saberlos y conocerlos. Porque tristemente debemos de decir que mucha gente sabe y conoce la Biblia, pero aún conociéndola, no está viviendo conforme a lo que ella dice. Debemos pues tener presente el aplicar a nuestra vida lo que Dios nos va mostrando en ella, a fin de que la vida cristiana se desarrolle conforme a la voluntad de Dios. Esto invariablemente se ha de demostrar en una vida de obediencia, aplicando lo que se va aprendiendo. Cuando no se obedece a lo que se sabe de parte de Dios, cuando Dios nos da luz en su palabra de lo que debemos hacer y cómo debemos proceder, y no lo hacemos, esa luz que Dios nos da se va a ir apagando poco a poco. Por eso la importancia de hacer lo que Él nos dice. Y por eso allá en el
En Santiago, en el capítulo 1 del 22 al 24 nos habla de esto, de la importancia que es hacer lo que Dios nos ha mostrado y nos ha enseñado. Y nos dice, sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La palabra, la ley de Dios es un espejo que nos muestra cómo estamos y las cosas que debemos corregir en nuestra vida. Es como una persona que va, antes de salir a su trabajo, a la oficina, va al espejo a ver cómo está. Y si ve que anda despeinado, si anda con un gallito, pues ahí se lo trata de aplacar, ¿verdad? Ese es el propósito, pero imagínense que yo voy al espejo y me veo todo cochambroso, con una mancha por aquí, con gallitos por aquí, y no hago nada, pues entonces ¿de qué sirvió haber ido a verme al espejo? Entonces, no olvidarnos de la ley de Dios, tenerla siempre presente y guardar sus mandamientos. Es el primer consejo que Dios nos da aquí. Pero también nos habla de un beneficio de hacer esto. Y dice ahí en el versículo 2, que si hacemos esto que nos dice en el versículo primero, nos dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esa es la bendición, esa es la recompensa, ese es el resultado de obedecer y de hacer caso a este consejo que nuestro Señor nos da. El resultado de una vida de obediencia a la palabra de Dios será una vida larga de paz y bendición. Y por eso también el apóstol Pablo confirma esto mismo allá en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3, y dice, hijos. Cuando allá en ese capítulo habla de la familia, habla de la esposa, habla del esposo, pero también habla de los hijos, y cuando toca el tema, el punto de los hijos, dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un hijo desobediente, un hijo que no hace caso de las recomendaciones, de los consejos, de los mandamientos de un padre, pues de acuerdo a lo que enseña aquí la Biblia, no tendrá una larga vida. Lo peor que puede hacer un hijo para su propio mal es deshonrar a sus padres, porque aquí habla de honrar a los padres. Entonces, no debemos como hijos deshonrar a los padres ni avergonzarnos de ello. Entonces, larga vida, paz, bendición, es la recompensa de atender este primer consejo que Dios nos da. El segundo consejo viene ahí en los versículos 3 al 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué es la misericordia? Porque nos dice que nunca se aparte la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Bueno, la misericordia es una actitud o disposición de compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. La misericordia se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en perdonar, en conciliar con alguien que ha habido problemas, llevándonos a tomar la decisión de ayudarles en todo lo que sea posible de nuestra parte. Debemos decir que la misericordia, así como la verdad, son atributos de parte de Dios. Dios es misericordia. Dios es verdad. Allá en el Salmo 145 del 8 al 9 nos dice de Dios, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Así que el consejo y recomendación de parte del Señor en su palabra es
entre otras cosas, ser misericordioso y verdadero, como corresponde a un hijo de Dios. Allá en Jeremías 9:23, voy a leerlo, si gustan seguirme. Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago ¿qué? Misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Por qué quiere el Señor que seamos misericordiosos? Porque Él es misericordioso. Lo contrario a ser misericordioso es ser duro, inflexible en nuestro trato con los demás. Y como ejemplos de misericordia tenemos varios pasajes. Tenemos, por ejemplo, el pasaje acerca de la parábola de la ley y el perdón, cuando aquel señor llama a sus siervos a dar cuenta de sus hechos, de lo que debían. Allá en Mateo 18, 24 al 27 nos habla de esto. Dice que el Señor comenzó a hacer cuentas y le fue presentado a un hombre que debía 10,000 talentos. 10,000 talentos era un dineral. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Pero ¿qué hizo este siervo perdonado por aquel señor? Dice que se encontró con uno de sus consiervos que le debía a él solo 100 denarios. 2 salarios mínimos diarios era lo que le debía. Cuando él le había sido perdonados 10,000 talentos. Dice allí en los versículos 28 al 30, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, como él lo había hecho con el Señor que le había perdonado, dice, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué triste, ¿verdad? Saben, Dios detesta una actitud así. ¿Cómo no podremos nosotros perdonar a los demás cuando a nosotros nos han sido perdonados nuestros pecados? Nos ha sido pagada la deuda que nos llevaba a la condenación del infierno. Creo que ya alguna vez he comentado este ejemplo real, ¿verdad? De un hermano que le debía un dinerito a otro hermano. Dice que a otro hermano, y pues no podía pagar porque no tenía trabajo, le había estado yendo mal, y entonces pues este hermano le dice: oye, págame, no me has pagado, es que no tengo. Oye, pero ¿tienes tarjeta de crédito? Pues sí tengo, vamos al cajero para que saques el dinero y entonces ya no me lo debas a mí, sino se lo debas al banco. Y lo obligó, lo orilló a que fuera a sacar aquel dinero. Eso no se debe hacer, eso no es algo que a Dios le agrade. Dios nos guarde de tener un proceder así con nuestros hermanos en Cristo o con cualquier persona, porque aun cuando no fuera creyente, pues qué testimonio daríamos como hijos de Dios si hacemos y tomamos esas actitudes. Dios nos dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Respecto a la verdad, porque dice: nunca se aparte de ti la misericordia de la verdad. La palabra nos enseña que debemos ser hombres verdaderos, confiables, aunque en esto vaya nuestro propio perjuicio. Y esto me recuerda el Salmo 15, de habla que dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad
y hace justicia. Y habla, ¿qué? Verdad en su corazón. Y luego dice ahí en el versículo 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. A veces es mejor perder lo material para agradar a Dios y estar en paz con Dios, y hasta nos vamos a sentir contentos. Finalmente lo material va y viene. Y cuando nos vayamos, cuando el Señor nos llame, no nos vamos a llevar nada. Y si podemos nosotros perdonar a algún hermano que nos debe algo, pues hacerlo. Igual que la misericordia, la verdad es un atributo de nuestro Dios. El Señor Jesucristo es la verdad personificada. Dice allá la palabra en Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, es justo y recto. Jesús dijo por su parte, yo soy el camino y ¿qué? La verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesucristo es la verdad. Nuestro Dios Padre es la verdad y nosotros debemos buscar ser verdaderos en todo tiempo. Ahora, así como en el consejo anterior, también aquí hay un beneficio. ¿Cuál es el beneficio de ser misericordiosos y verdaderos según su consejo y su promesa? Dice allí en el versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Recibiremos, hallaremos gracia de parte de Dios. Saben, la gracia se define como recibir un favor que no merecemos. En la vida cristiana, en la vida espiritual, la gracia de Dios es lo que hace todo en nuestras vidas. Es la que nos capacita, es la que nos hace competentes. Lo es todo la gracia. La vida cristiana no podría ser vivida sin la gracia de Dios. La salvación misma es gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos, dice la palabra, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios la gracia. De tal forma que, pues, debemos buscar nosotros la gracia, y una forma de hacerlo es siendo misericordiosos, verdaderos. Cuando nosotros somos misericordiosos y verdaderos y buscamos estas cosas, recibimos la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo le recomendaba, entre muchas cosas, entre muchos consejos que le daba ya en sus cartas a Timoteo, hay un consejo que le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Busca siempre obtener la gracia de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Siendo misericordiosos y verdaderos, entre otras cosas. Pablo era un objeto de la gracia de Dios. Él dice que, por ejemplo, en 1 Corintios 15:10 habla de la gracia de Dios en él y dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y esta primera parte pareciera ser como orgullo, como ostentación, pero cuando luego dice, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, Dios es el que hace las cosas a través de nosotros. Dios es el que hizo las cosas en Pablo, pero Él haciéndolo en él. También, aparte de tener la gracia de Dios, vamos a encontrar la gracia de los hombres. Dice, y hallarás gracia delante de los hombres. En los evangelios nos narra que allá en Lucas 7, 2 al 5, es un pasaje que nos habla de un centurión que tenía un siervo, y este centurión era muy misericordioso. Trataba muy bien a sus siervos judíos, de tal forma que se ganó la gracia de sus trabajadores, de sus siervos, de aquellas personas que le servían, lo amaban, lo querían. De tal forma que en una ocasión que se enfermó uno de sus siervos, pues tan bueno humanamente hablando era este centurión que pues se preocupó de que tuviera un siervo enfermo, a
punto de morir, y manda a sus otros consiervos para que fueran con el Señor y le dijeran: oye, tengo un siervo que está enfermo, ¿quisieras tú venir a curarle? Entonces los emisarios que van a buscar a Jesús para comentarles la petición de ese centurión, ellos dicen que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos y los envió, rogándoles que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este centurión tenía la gracia, el favor de sus siervos, de aquellas personas que trabajaban para él. Así vemos que como una persona misericordiosa con sus siervos halló gracia en este caso. Y Dios quiere que nosotros tomemos esa misma actitud. No sé si se acuerden también de cómo la gracia de Dios está personificada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es gracia en persona. Bueno, entonces vimos pues este segundo consejo del Padre y vemos el beneficio, el resultado de pues que nunca se aparte la misericordia y la verdad, sino que las tengamos con nosotros. En los versículos del 5 al 7 está el otro consejo. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Por naturaleza, de manera automática, reaccionamos a lo que nos indican nuestros sentidos naturales. Sobre todo si hemos sido dotados de buenos talentos, de buenos dones. A veces nos confiamos en ellos y no le dedicamos el tiempo que debiéramos dedicarle a las cosas. Pero en la vida espiritual, en Cristo, es importante someter a la consideración de Dios todos nuestros asuntos. A veces cuando viene algún asunto que resolver, algún problema, de manera natural, antes de ponerlo en oración, tendemos: haz esto, haz aquello, toma esta decisión, hazle de esta forma, en lugar de llevarlo primero a Dios. Y Dios quiere que nosotros lo consideremos en todos nuestros asuntos, grandes y pequeños. Para poder servir al Señor, primero necesitamos conocer su voluntad, y para conocer su voluntad es necesario primero rendirle nuestra voluntad a Él cada día en una actitud de sinceridad, sin doblez, no buscando nuestro propio beneficio, recordando siempre que su palabra nos advierte de no desviarnos. A veces, humanamente hablando, tenemos deseos de hacer cosas o tenemos de lograr ganas de lograr esto o aquello. Que Dios nos guarde de tomar una mala decisión buscando nuestro propio deseo. Allá en Proverbios 18:1 habla de esto y dice: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Cada día nosotros debemos ir a ofrecernos delante de Dios en sacrificio vivo, en oración. Es lo que nos dice Romanos 12, del 1 al 2. No sé si recuerden un pasaje conocidísimo. Nos lo dice el apóstol Pablo de parte de Dios y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros no hacemos esto que nos dice este pasaje de Romanos 1 al 12, estaremos tomando nuestras propias decisiones con las consecuencias de equivocarnos.
¿Y cuántas veces no nos hemos equivocado por no tomar en cuenta a Dios? Yo les puedo dar ejemplos de lo que ha pasado en mi vida, cómo me he equivocado y después he tenido que ir con el Señor y pedirle perdón. A veces llorando y decirle, Señor, por no tomarte en cuenta me pasó esto. Simplemente esta semana pasada yo estaba a punto de tomar una decisión, materialmente hablando, importante. Y ya prácticamente la estaba tomando y pues oramos al Señor y el Señor nos dio respuesta y dijo, no es correcto que tomes esta decisión porque no sabes esto, no sabes aquello, no sabes qué va a venir, no tomes esta decisión. Y recuerdo que en la mañana después de que ya oramos, almorzamos, nos pusimos a platicar mi esposo y yo y dijimos, oye, ¿te das cuenta cómo el Señor nos... Fuimos y le dijimos que si era correcto tomar esta decisión y cómo Dios nos contestó a través de esta situación? Pasó una situación que nos hizo darnos cuenta de que Dios estaba... porque una de las cosas que les decimos, Señor, estórbanos. Nosotros quisiéramos hacer esto, pero ¿tú qué dices? Y Dios nos mandó un mensaje, nos habló de tal forma a través de una situación que pasó que fue claro para nosotros que Dios estaba diciendo no. Debemos pedirle al estar con Él y cuando estamos poniendo delante de Él las cosas que queremos o vamos a decidir, que no haya motivaciones equivocadas en nosotros y que si las hubiere podamos admitirlas, reconocerlas, confesarlas como un pecado, abriéndole nuestro corazón en una posición de humildad, sabiendo que una actitud así moverá a Él a perdonarnos si hemos pecado contra Él y a limpiarnos y llenarnos de su gracia, haciéndonos conocer su voluntad. Él nos invita a que vayamos a Él en oración a consultarle. Él nos dice ahí en Hebreos 10:22, acerquémonos, y viene una frase, dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Con qué otro requisito? En plena certidumbre de fe. ¿Qué otra cosa? Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Y qué otra cosa? Y lavados los cuerpos con agua pura. Dios nos invita a que nos acerquemos en esta situación. Y ahí el segundo punto que nos pide cómo debemos acercarnos, dice, en plena certidumbre de fe, o sea, creyendo. Y aquí el consejo del Padre que estamos viendo dice, fíate, ten fe, confía en el Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Algunos nos creemos muy listillos y que sabemos esto, que sabemos lo otro y sabemos tomar decisiones. Error, si no consultamos al Señor. Dentro de los beneficios que tendremos de confiar y depositar en Él todas nuestras cosas, todas nuestras decisiones, es que cuando las dificultades y problemas que vengan a nuestra vida nos saquen del camino en que debemos andar, Él, por su pura gracia y misericordia, nos volverá de nuevo a la senda correcta, porque podemos desviarnos. Yo a veces he ejemplificado esto como los aviones. Los aviones grandes vuelan por instrumentos. Y cuando salen de la terminal, por ejemplo, un avión que va de aquí a México, pues sale de la terminal, pero va siendo guiado en su ruta por el controlador de aquí de Monterrey, cuando va saliendo. Y lo va guiando y lo va acomodando, ¿verdad? Y ya llega un punto donde ya cuando se va saliendo le dice, oye, corrígete para tantos kilómetros o velocidad, no sé, en esta dirección. Sobre todo no se diga cuando hay turbulencias, cuando hay vientos fuertes. El viento fuerte, las turbulencias son cosas naturales que hacen que el avión se salga del camino, se salga de la ruta. Pero para eso está el controlador ahí. Y luego cuando ya va llegando, o no sé exactamente si a la mitad o en qué momento es cuando el controlador de la ruta la toma el controlador que está en la terminal a donde va dirigido, pero ahí va. Bueno, así como el controlador
avisa al piloto de que debe corregirse en su ruta, Dios promete corregirnos, volvernos al camino si nos vamos saliendo de él. Cuarto consejo, versículos 3, 7b y 8. 3, 7b y 8. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El temor de Dios siempre será un elemento muy importante que en el momento de la tentación nos evitará de pecar contra Dios. Ahí en Proverbios 16, 6 nos dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué importante es el temor. El temor nos guarda de muchas cosas. El miedo, si lo queremos llamar de esa manera, nos guarda de muchas cosas. En cambio, el que no tiene miedo se avienta, como dicen por ahí, se avienta como el borras. De una manera simple, no tiene temor. Bueno, Dios nos pide que tengamos temor a Él. Por la falta de temor, el hombre está dispuesto a hacer todo tipo de mal y a cometer todo tipo de pecado. Esto es lo que dice la palabra acerca de los que van por ahí sin freno en sus pasiones. Cuando no hay temor de Dios, de que se va a recibir una reprensión, de que se va a tener un castigo, de que se va a ser llamado a cuenta, la gente no teme y da rienda suelta a sus instintos. Dice ahí en Efesios 4, 18 al 19, hay un pasaje que habla de esto, hablando de la gente que no conoce a Cristo y que habiendo cauterizado su conciencia y habiendo dado desenfreno a sus pasiones, a sus deseos, pues toma este camino. Dice allí en Efesios 4, versículos 18 al 19, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Van con todo hasta que un día Dios les quita la vida y pasarán a ser reservados para ser presentados delante de Dios y dar cuenta de su vida. La Biblia nos habla acerca del significado de lo que es el temor de Jehová. El temor de Jehová, dice Proverbios 8:13, es aborrecer el mal. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, aborrecemos el mal. Buscamos no ofender a Dios, buscamos no tentar a Dios, buscamos no hacer aquellas cosas que sabemos que ofenden a Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Así que empezamos a ser sabios cuando aborrecemos estas cosas que Dios también aborrece. Por ejemplo, la arrogancia es el orgullo. Y el orgullo fue el pecado que llevó a Satanás a caer de la posición en que estaba delante de Dios. A veces de manera natural caemos en el error de minimizar el efecto de este tipo de pecados contra Dios en comparación con los que afectan directamente a nuestro prójimo, como matar, robar, adulterar, lo cual no debiera ser así. Los pecados que aparentemente a veces no se notan son más graves que los que sí se notan. Si bien todo pecado es contra Dios y le ofende, debemos poner atención en estos pecados de actitud en nuestro corazón, que sin duda nos llevarán también a cometer otras faltas. Dice Proverbios 6, 16 al 17, 6 cosas abomina Jehová y aún 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y empieza la lista, y empieza los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, entre otros.
Entre más temamos a Dios, más le conoceremos y menos caeremos en pecados que lo ofendan. El temor de Jehová será nuestra garantía de parte de Dios para andar en seguridad. Sin embargo, por lo general tendemos a temer a los que maten el cuerpo, mas el alma no pueden matar, es lo que dice Jesús. Pero no tememos a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, el cual es Dios. El anhelo de nuestro Padre, porque nos ama, es que le temamos para no pecar contra Él. Hay un texto en el libro de Deuteronomio que nos habla del deseo, del anhelo de Dios por temerle a Él. Allí en Deuteronomio 5:29 es una expresión de Dios. Y dice Dios, queriendo que eso sucediera en nosotros: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Si nosotros tememos a Dios, nos va a ir bien. Y como decía, ¿qué padre no desea que a su hijo o a su hija les vaya bien? Queremos lo mejor para ellos. Pero a veces cuando los aconsejamos se molestan. A veces cuando les decimos las cosas es como si les ofendiéramos. En lo particular, yo a veces cuando ha sucedido eso con mis hijos les he dicho: a ver, mijito, a ver, ¿por qué te molestas? ¿Qué fue lo que te dije? No, pues me estás diciendo esto. ¿Y por qué crees que lo hago? ¿Porque te odio? ¿Porque deseo que te vaya mal, mijito, mijita? Entonces, ¿por qué te molestas? Si lo que te estoy diciendo es bueno, ¿por qué te molestas? Y si me estoy equivocando, dime dónde me estoy equivocando. Quinto consejo de parte de Dios, versículos 3 del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando entendemos con toda claridad que todo lo que somos y tenemos nos ha sido dado por el favor de Dios, no será difícil honrarle y glorificarle en nuestra vida, poniendo a su disposición los bienes materiales que Él mismo nos ha dado. Nosotros no teníamos nada. A veces yo le digo a mi esposa: antes de casarnos, yo no tenía nada. Yo tuve carro cuando me casé con mi esposa. Ganaba bien poquito. Pero yo pienso y digo: es que el Señor no me dio antes bienes materiales porque no los necesitaba. Pero ya cuando me trajo una compañera y había que mantenerla y había que darle cosas, necesidades en la casa, el Señor fue abundando maravillosamente. Yo estoy sorprendidísimo con el Señor. El Señor nos sorprende. Entonces, si Dios nos lo ha dado todo, ¿qué podemos negarle a Él? ¿Qué podemos decirle no a aquello que Él nos pida? Quizás si se es joven y se depende todavía económicamente de los padres, algunos jóvenes, sobre todo estudiantes, pudieran decir: es que yo no tengo nada. ¿Yo qué puedo ofrecer a Dios? Cuando en realidad tienen mucho que ofrecer, tienen toda la vida, como se dice, por delante. Darle nuestra vida al Señor es mucho, y Dios quiere que se la demos de corazón. Si bien nada es nuestro, todo lo que tenemos, sea mucho, sea poco, nos ha sido dado en administración y no nos pertenece. El problema es que en la mayoría de los casos, cuando somos bendecidos materialmente, parecía ser que se nos olvida que nada es nuestro. Y tomamos aquellos bienes a sangre y fuego y como propiedad nuestra y no queremos soltarlos. Y si vemos a alguna persona necesitada, pues nos sordeamos y no queremos ayudar, cuando Dios dice que no debe ser así. Y nos olvidamos de que la palabra dice que el que presta al pobre, a Dios presta. Si hay una cosa que le agrada al Señor, es
pensar en las necesidades de otros y en la medida que sea posible apoyar. Bienaventurado el varón, dice la palabra, que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Dios se va a acordar de esa actitud. Hay un texto que aprendimos cuando iniciamos los cursos de Enriquece tu matrimonio. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Allá en Crónicas, Primera de Crónicas 29:12. Y habla de los bienes materiales. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Dios es el que da las cosas. Ahora bien, pues Él sabe a quién le da poco, a quién le da mucho. Él sabe por qué, ¿verdad? Pero Él nos invita a que estemos contentos con lo que tenemos ahora y le demos alabanza, gratitud por estar con nosotros. Cuando tenemos al Señor, en realidad lo tenemos todo, aunque aparentemente o materialmente no lo tengamos, pero teniendo al Señor, lo tenemos todo. De tal forma que consideremos siempre honrar al Señor con nuestros bienes y con todo lo que Él nos da. Las ofrendas. Por cierto, quiero manifestar que agradezco y oramos por las ofrendas que cada uno de ustedes da al Señor. Soy muy bendecido cuando veo que hermanos ofrendan, pero también debo decir con tristeza que hay hermanos que yo sé que tienen, que Dios les ha bendecido materialmente, pero no da nada. Y es triste, ¿verdad? Cuando Dios nos lo ha dado todo. Consejo número 6, versículos 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si hay algo que no nos gusta de manera natural, porque es contra naturaleza, es ser corregido y exhortado. Aunque nos lo diga, a veces si nuestros hijos no lo aguantan, no lo soportan, ¿cuánto más alguien que no es familiar? A nadie le gusta que, oye, fíjate, por eso es difícil, tan difícil el ministerio de exhortar. Tú le dices algo a una persona que es cierto y que lo haces con el propósito de, pues, ayudarle. Se enoja, se molesta. Yo recuerdo algunos casos donde he participado. Es difícil y yo le trato de sacar la vuelta, pero yo digo, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? A veces es mejor hablar del hermano o de la hermana que está haciendo esto, que hizo aquello, que cayó en esta situación, pero no es para ir y decirle, oye hermano, estoy orando por ti y pues quiero aconsejarte, quiero decirte que he visto esto. Pero no queremos hacerlo porque nos vamos a acarrear afrenta. Dice la palabra, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Proverbios 9, del 7 al 9. Pero pues aquí nosotros exhortaríamos a hermanos que amamos, que queremos. Pero no es sencillo. La corrección generalmente se da en la familia con los hijos, ¿verdad? Y nosotros, Dios aquí nos dice que no nos fatiguemos cuando el Señor nos corrige. No sé cuántas veces hemos sido corregidos por el Señor. Yo en particular he sido corregido muchas veces porque he sido muy terco, muy necio, he caído en pecado de orgullo y Dios me ha tenido que humillar, y gracias a Dios porque me ha humillado, y gracias a Dios porque le he pedido perdón. Algunas veces he batallado para reconocerlo y aceptarlo, pero gracias a Dios porque Él ha estado conmigo. De tal forma que
que no nos fatiguemos nosotros. Por un lado, se pide aquí al hijo que no se fatigue de la corrección de aquellos que lo corrigen, pero también como padres, no le saquemos la vuelta a corregir y a exhortar a aquellos que amamos. Cabe decir que la exhortación debe ser movida por algunos elementos. El primer elemento que no debe faltar en la corrección es el amor. El amor es el primer ingrediente que debe movernos a exhortar. Si no amamos a aquel que vamos a exhortar o a aquel que le vamos a señalar alguna falta, no lo hagamos. Porque si siendo movidos por el amor no es aceptado, pues imagínense si no le amamos. A mí en lo particular me ha tocado pues no exhortar, sino señalar algunas cosas o hacer reflexionar a alguna persona en si anda bien o anda mal, y me ha tocado que incluso hasta me ha señalado aquellos pasajes de que primero saque la viga de mi ojo para que pueda sacar la cosa pequeña en su propio ojo, y que a lo mejor le estoy señalando eso porque le tengo envidia, porque no me ha ido tan bien a mí como a él le ha ido, y a lo mejor porque dicen que me creo mucho porque soy pastor. No es así. Me ha tocado, en una ocasión me tocó una persona que me hizo esos señalamientos. Y Dios sabe, yo me acuerdo que le dije, Dios sabe que lo que me mueve a venir a señalarte, a hacerte que consideres estas cosas, es que te considero un amigo. Y que si otros no vienen a decirte o hacerte esos señalamientos, yo los hago porque te aprecio, te estimo. Y me daría mucha tristeza que pues vinieran resultados en tu vida que te afecten, que te dañen. Entonces, el primer ingrediente que debe haber para señalar, para exhortar, es el amor. Aquel a quien se exhorta, aquel a quien se le señala. Y por eso el Señor nos dice, hijo mío, no te fatigues de su corrección. Si has sido disciplinado o recibido exhortación, sabe que has recibido una manifestación del amor de Dios a través de aquel que te ha exhortado, que te ha llamado la atención o que te ha señalado cosas que Él ha visto o cree haber visto en tu vida, pero lo hace con el propósito de que te vaya bien. 6 consejos que hemos visto de parte de Dios. No te olvides de mi ley, que esté siempre en nosotros la misericordia y la verdad, que nos fiemos del Señor de todo corazón, temer al Señor y apartarnos del mal, honrar al Señor con los bienes que Él nos da y no cansarnos de su corrección. Hermanos, espero que el considerar estas enseñanzas de la palabra que ustedes pueden repasar en casa, considerarlas en su propia vida, pues les sea de bendición y de utilidad. Que pasen o sigan pasando un bonito domingo, y Dios mediante pues tendremos otra predicación con otro hermano el próximo domingo. Gracias, que el Señor les bendiga. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, vida nueva para las naciones.